Muy buenas noches, estimados docentes de todo el Perú. Continuando entonces con esta capacitación de ascenso, vamos a ver ahora casuísticas con respecto a esta tercera capacidad de la competencia indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Entonces, el día de hoy vamos a ver esta tercera capacidad que es genera y registra datos e información. Muy bien, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Gracias por los saludos. Sigamos avanzando, entonces, estimados docentes. Quien le habla, pues, la especialista Amparo Cadillo. Ahora vamos a ver, vamos a recordar cuáles son los pasos de una indagación científica según nuestro Currículum Nacional de Educación Básica Regular. Tenemos en este caso que esta competencia indaga se trabaja en base a estas 5 capacidades. La primera capacidad, que es problematiza situaciones. La segunda, diseña estrategias para hacer indagación. La tercera, genera y registra datos e información, que es lo que vamos a ver el día de hoy. La cuarta, analiza datos e información. Y la quinta, evalúa y comunica los resultados y procesos de su indagación. Muy bien, entonces vamos avanzando, ¿correcto? Y vamos a ir a ver, pues, tercera capacidad, ¿no? Acá les estoy dejando de manera bastante sucinta lo que corresponde a cada una de estas capacidades, ¿no? Entonces, en esta tercera capacidad, el estudiante debe lograr obtener, organizar, registrar datos utilizando instrumentos y diversas técnicas, ¿no? La experimentación y el uso de cuaderno de experiencias, ¿no? Su cuaderno de campo, ¿correcto? O también fichas, ¿no? Fichas de aprendizaje que nosotros también, o los llamados fichas de laboratorio, ¿cierto? Muy bien, entonces recordamos, antes de poder dar inicio, seguir con esta tercera capacidad, recordemos así de manera bastante breve y puntual qué hemos trabajado en la primera capacidad, que ha sido pues motivo de nuestra primera capacitación. En esta primera capacidad, que es problematiza situaciones, el estudiante tenía que estar en la capacidad de poder formular su pregunta indagatoria. ¿Qué más? ¿Qué más tenía que hacer? Plantear su hipótesis, identificar las variables, ¿no? La variable independiente, la variable dependiente, la variable interviniente. Y finalmente, determinar su objetivo de indagación. Entonces, estos 4 puntos muy importantes que debemos recordarlo y que deben ser también formar parte de nuestros criterios de evaluación al momento de poder evaluar el desarrollo de esta primera capacidad. ¿Sí? Pero es importante también recordar, no es que si mi estudiante logró esta primera capacidad, entonces logró toda la competencia, no. Vamos paso a paso, correcto, en el proceso del aprendizaje del estudiante. Sin embargo, el estudiante me va a demostrar que ha logrado esta competencia al combinar todas estas capacidades. ¿Y cómo las va a combinar? Al entregarme un informe de indagación, un reporte de indagación. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. En esta segunda capacidad, recordamos que fue motivo de nuestra segunda capacitación, hemos visto que el estudiante debe ser capaz de seleccionar los materiales, las herramientas, los instrumentos. ¿Qué más? Debe describir los procedimientos paso a paso, cómo es que va a desarrollar su experimentación, ¿no? Que forma parte de su indagación. Luego también el estudiante tiene que considerar, tomar en cuenta las medidas de seguridad. Y finalmente, tiene que prever el tiempo, ¿no? Establecer durante qué tiempo va a realizar esta experimentación, sus observaciones, ¿sí? Una semana, cada 3 días, 3 semanas y así, ¿correcto? Ahora sí, entonces, habiendo recordado tanto la primera como la segunda capacidad, ahora vamos a trabajar esta tercera capacidad, genera y registra datos e información, que muchas veces, ¿no? La experiencia nos ha mostrado que tenemos ciertas necesidades, ¿no? De fortalecer, en este caso, los desempeños docentes con respecto al manejo de esta tercera capacidad en las aulas. A ver, vamos a ver por acá. Recuerden ustedes, estimados, muchas gracias, Aide, por los saludos. Recuerden que ustedes tienen el chat para que puedan hacer preguntas, ¿ya? Yo no me molesto que me hagan preguntas, más bien me alegra, me hace ver que están ahí atentos y aparte de ello también enriquecen con sus preguntas
esta capacitación. Recuerden que todas las preguntas son muy, muy importantes, ¿ya? No hay un nivel de pregunta mejor o mayor o menor. Todos estamos acá en este proceso de aprendizaje. Seguimos avanzando, estimados docentes. Entonces, también habíamos observado y habíamos entregado una estructura de cómo podría el estudiante formular su pregunta indagatoria. ¿Sí? Recordemos también que habíamos visto los diferentes tipos de indagación. Una indagación estructurada donde el docente ya le proponía la pregunta de indagación, ¿no? Otra indagación guiada donde el docente le mencionaba diferentes preguntas y el estudiante tenía que estar en la capacidad de poder identificar cuál de todas esas preguntas era una pregunta investigable, una pregunta indagatoria, ¿cierto? Y finalmente teníamos la indagación abierta, donde en esta indagación el estudiante de manera autónoma era el que proponía, ¿sí? La pregunta investigable, la pregunta indagatoria, ¿correcto? Entonces, cabía pues en cada uno de nosotros podernos analizar, ¿no? Autoevaluar y poder percatarnos en qué tipo de indagación o qué tipo de indagación estamos trabajando con nuestros estudiantes. Ahora, también se les mencionó que podíamos trabajar tal vez los tres tipos de indagación, ¿no? Tal vez en un aula yo estoy trabajando una indagación estructurada donde todavía yo les planteo la pregunta indagatoria y les pido a ellos que a partir de esta pregunta indagatoria respondan, ¿no? Las posibles respuestas, planteen su hipótesis, ¿sí? A partir de esta pregunta indagatoria también les pido que ellos indaguen, en este caso, perdón, identifiquen la causa, identifiquen el efecto. ¿Por qué es importante esto? Porque justamente en las casuísticas nos van a venir, ¿sí? En las casuísticas nos van a preguntar, nos van a plantear, ¿sí? Entonces es importante que nosotros como docentes podamos identificar la causa y el efecto en una casuística para nosotros poder responder de manera correcta y adecuada. Entonces, habíamos mencionado que la variable independiente venía a ser la causa, la variable dependiente, el efecto. Y las variables intervinientes son aquellas que las vamos a encontrar dentro de estas dos variables, ¿no? Intervienen en las dos. Y como intervienen, tenemos que controlarlas, porque si no las controlamos, pueden alterar los resultados de nuestra indagación. Entonces, habíamos mencionado, por ejemplo, ¿no? Si el docente está trabajando con sus estudiantes la indagación de la formación de óxidos, entonces, por ejemplo, si iba a utilizar un volumen de una sustancia, por ejemplo, el agua, ¿no? 70 mililitros de agua en un vaso, a ver, necesito 70 mililitros de agua en un vaso y luego sumergía el clavo. Entonces, si utilizaba otra sustancia, supongamos que sea el vinagre blanco, ¿y por qué tenía que ser blanco? Porque ambas sustancias tendrían que tener similares características, porque no podía colocar un vinagre tinto, y cómo yo podría distinguir el teñido que va a tener el resultado de la oxidación. Entonces, no me permitiría. Entonces, los resultados serían errados. Por eso, la variable interviniente entonces sería mismo color de sustancia, ¿no? O todas las sustancias tienen que ser transparentes, ¿correcto? Entonces, acá está un vaso con una cantidad, ¿no? Un volumen de agua, 70 mililitros. Entonces, la otra sustancia que tendría que colocar acá tendría que tener el mismo volumen, no podría colocar más, ¿correcto? Entonces, eso de igualar venían a ser las variables intervinientes. ¿Sí? Muy bien, seguimos avanzando, entonces, estimados docentes. Ahora, también habíamos mencionado que las variables intervinientes se manipulaban, podía cambiarlas. Es decir, el tipo de sustancia era mi variable independiente. Entonces yo cambiaba, ¿no? En un vaso colocaba agua, en el otro vaso colocaba vinagre, en el otro vaso colocaba gaseosa, y todas tenían que ser transparentes, ¿correcto? Muy bien. Seguimos avanzando, entonces, estimados. Le habíamos también colocado, ¿no? Esta gráfica
para poder recordarnos acerca de todas las variables experimentales, ¿no? La variable independiente, que es la que manipulo, en este caso se está manipulando la cantidad de agua, ¿cierto? La cantidad de agua, ¿sí? Muy bien. Acá la variable dependiente, que vendría a ser, en este caso, la medida, ¿no? El crecimiento de la planta, ¿sí? Recordemos que la variable dependiente la puedo medir u observar, ¿sí? Y las variables intervinientes serían, por ejemplo, si yo voy a trabajar con 2 muestras, tendría que tener en el otro extremo otra planta, tendrían que tener la misma masa de tierra de cultivo, ¿no? Si acá estoy colocando 1 kilo de tierra de cultivo, en el otro también 1 kilo de tierra de cultivo, ¿cierto? ¿Qué más? Por ejemplo, el mismo tipo de planta, ¿sí? El mismo tipo de planta. Y así. Muy bien, seguimos avanzando. Entonces, luego habíamos observado, ¿no? La estructura también de una hipótesis, ¿no? No es la única, pero sí es importante empezar con una estructura inicial para que los estudiantes puedan, en este caso, cada vez que planteen su hipótesis, puedan de manera didáctica observar la variable independiente, la causa, y la variable dependiente, el efecto, ¿no? ¿Correcto? Sí, entonces, de esa forma, ¿ya? Una relación de causa y efecto. La hipótesis tiene que presentar una relación de causa y efecto. Seguimos avanzando. Entonces, leamos, por ejemplo, este ejemplo, ¿ya? ¿De qué manera influye el tipo de residuo sólido con el proceso de degradación? Entonces, lo que voy a observar es el proceso de degradación. ¿Cuánto tarda, por ejemplo? ¿Sí? Lo puedo medir, cuánto tarda. ¿Sí? Y en este caso también lo puedo observar si ese residuo sólido ya está degradado, ¿correcto? Y el tipo de residuo sólido sería, por ejemplo, un residuo orgánico o un residuo inorgánico. Entonces mi hipótesis sería de esta manera, ¿no? Si el tipo de residuo sólido es orgánico, el proceso de degradación es menor. Por ejemplo, el plátano, ¿no? La cáscara de plátano se va a degradar y tengo que estipular un tiempo, ¿no? Por ejemplo, supongamos que cada semana voy a observar esta degradación por cada durante un periodo de 3 semanas. Entonces, cada semana voy registrando los datos, ¿no? La otra hipótesis podría ser si el tipo de residuo sólido es inorgánico, entonces el proceso de degradación es mayor. Estamos hablando, por ejemplo, de una bolsa de plástico, de un pedazo de tecnopor, etcétera. ¿Correcto? Entonces acá la variable independiente, la causa, es el tipo de residuo sólido. ¿Por qué la causa? ¿Por qué? Porque el efecto va a depender del tipo de residuo sólido. O sea, el tiempo que demora va a depender del tipo de residuo sólido. Si usamos una cáscara de plátano, entonces el tiempo va a ser menor. Tal vez en una semana ya se desintegró o en 2 semanas. Sin embargo, cuando vamos a observar la bolsa de plástico, todavía va a estar intacta, ¿no? ¿Correcto? La variable dependiente, el proceso de degradación, porque puedo medirlo y puedo observarlo. La variable controlada o la variable control, el tiempo, ¿no? Voy a determinar un determinado tiempo. Seguimos avanzando, entonces. Ahora, en esta segunda capacidad, también nosotros vimos, correcto, nuestro plan de acción, ¿no? Nuestro plan de acción. Por ejemplo, ¿cuál es nuestro objetivo? Determinar que el proceso de degradación depende del tipo de residuo sólido. ¿Qué más? ¿Cómo lo vamos a hacer? Dice, colocaremos baldes con diferentes tipos de residuo sólido, los transparentes, lo taparemos con tierra y humedeceremos para favorecer su degradación. Lo dejaremos por una semana. Dibujaremos y anotaremos lo observado después de una semana en nuestro cuaderno de experiencia. Ya, por ejemplo, aquí podemos utilizar maceteros transparentes, ¿no? Maceteros de botellas de plástico.
las cortamos y eso lo utilizamos para poder observar tal vez, ¿no? O si no, simplemente la tenemos que al cabo de la semana, ¿no? Escarbar y poder sacarlo, ¿no? Luego, ¿qué necesitaremos? Son los materiales, ¿no? Baldes o recipientes de desuso, botellas de plástico cortadas, residuos sólidos, cáscara de plátano, café, botella de plástico, tierra y agua. ¿Cuánto tiempo observaremos? Al cabo de una semana observaremos los resultados. ¿Cómo anotaremos lo observado? En nuestro cuaderno de experiencias escribiremos y dibujaremos todo el proceso. Al cabo de una semana anotaremos lo observado en un cuadro de doble entrada. ¿Qué más? ¿Cómo tendremos cuidado? Medidas de seguridad, ¿no? Medidas de seguridad. Nos lavaremos las manos antes y después de colocar los residuos sólidos en los bares. Entonces aquí tenemos todo esto, es un plan de acción y eso se trabaja en la segunda capacidad, que es diseña estrategias para hacer indagación. Entonces, ¿qué significa diseñar? Significa poder tener todo ya preparado para el momento de nuestra experimentación. Entonces ya tenemos todo. Tenemos muy en claro cuál es el objetivo, o sea, por qué queremos realizar toda esta experimentación. Tenemos en claro qué materiales vamos a necesitar, qué instrumentos, qué herramientas. En este caso también los procedimientos, cómo lo vamos a hacer, el tiempo, en este caso, dónde vamos a registrar los datos y cómo tendremos cuidado, o sea, las medidas de seguridad, ¿ya? Entonces acá se les da esto para que tengan como ejemplo. Seguimos avanzando entonces, estimados docentes, ¿no? Aquí están también los materiales, los instrumentos, las herramientas para que también los estudiantes puedan tener en claro y dibujarlo también, ¿no? Lo podemos pedir al inicio, antes de eh, enterrar estos residuos sólidos, podemos decirles que lo dibujen, ¿no? Un dibujo al inicio y un dibujo al final. O fotos, ¿sí? Fotos. Que vean, por ejemplo, la textura, en este caso, la contextura también de la cáscara de plátano, el color, ¿sí? Acá ponemos en prueba toda la parte de la atención, la observación. Tratamos de rescatar esos sentidos, ¿no? Esa habilidad, ese ojo científico, es lo que tratamos de buscar en los estudiantes con esta competencia indaga. Acá también una foto, un dibujo del plástico. ¿Sí? Muy bien, seguimos avanzando entonces. Y acá está, preparamos la tabla, elaboramos, ¿no? En esta segunda capacidad se elabora, ¿correcto? Se elabora esta tabla de doble entrada. ¿Sí? Por un lado se encuentra la variable independiente, que son el tipo de residuo sólido. En este caso se va a utilizar cáscara de plátano, residuos de café, botella de plástico. Y por otro lado, la variable dependiente, que es todo lo que vamos a ir registrando, ¿no? Observando. Recuerden que la variable dependiente se observa o se mide. En este caso, vamos a tener datos cualitativos, observaciones, ¿no? Describo, por ejemplo, en el día 1 voy a describir su aspecto, ¿no? La cáscara de plátano color amarillo, textura firme, por ejemplo, ¿no? Dibujo, acá dibujo la cáscara de plátano. Y así, ¿no? Describo su aspecto ya al cabo de una semana, ¿no? Acabo de decir, y voy a ir comparando. ¿Y por qué voy a hacer esto? Porque luego, vamos a pasar luego a la otra etapa, donde voy a empezar a analizar estos datos, ¿no? Y eso sería ya en la cuarta capacidad. Ahorita estamos en la tercera capacidad, donde los estudiantes tienen que generar ese registro de datos. Entonces, ahora sí, vamos a ir de lleno ya a esta tercera capacidad, que es genera y registra datos e información. Recordemos, los datos los vamos a obtener de la parte experimental, es decir, el estudiante en esta tercera capacidad pone en práctica todo lo diseñado, todo lo que dijo que iba a hacer, todos los procedimientos, utiliza los materiales, utiliza las herramientas, ¿no? Empieza a llenar todo su tabla de registros, ¿sí? Toma en cuenta las medidas de seguridad. Todo lo que diseñó en la eh, segunda capacidad, aquí lo pone en práctica. Pero hay algo muy importante también. Acá dice genera y registra datos e información. Es decir,
el estudiante aquí no solamente se va a valer de los datos que obtiene en su experimentación, sino que también va a indagar, ¿correcto? Va a buscar información bibliográfica sobre, por ejemplo, la degradación, ¿no? Conocimientos científicos ya estructurados. ¿Por qué? Para poder darle solidez al momento que va a hacer sus conclusiones, ¿correcto? Que es en la cuarta etapa, ¿no? En el cuarto paso. Entonces es importante que acá no solamente obtenga datos de la parte experimental que va a realizar, sino también pueda tener información, seleccionar información. Entonces, es la capacidad de realizar los experimentos a fin de comprobar o refutar la hipótesis. Se entiende por experimento a la observación sistemática o a la reproducción artificial de fenómenos y hechos naturales para comprenderlos. Entonces, por eso es que no es simplemente un experimento demostrativo, ¿no? Es un experimento en el cual el estudiante tiene involucrado todos sus sentidos, ¿sí? Todos sus sentidos. Ponemos en práctica y ponemos aquí en juego toda la parte observacional, ¿no? Toda la parte de atención, de registro, ¿sí? Es una parte bastante minuciosa que debe tener el estudiante. Entonces, para ello se utilizan técnicas e instrumentos de medición que ayudan a obtener y organizar datos, valorando la repetición del experimento y la seguridad frente a los posibles riesgos. Ahora, cuando hablamos de repeticiones, hablamos de confiabilidad, ¿sí? Si este experimento lo repite 3 veces, entonces estaremos hablando de confiabilidad. Y eso generalmente nos piden a partir de cuarto de secundaria. Seguimos avanzando. Es la etapa en la cual también se pone en acción el plan, ¿no? Lo que les acaba de mencionar. Ese plan que vimos, el plan de acción, eso es lo que ponemos ahora acá en práctica. Debemos asegurarnos de que los estudiantes usen correctamente los instrumentos de medición y el cuaderno de experiencias, ¿no? Formar grupos para registrar los datos con aquella incertidumbre, en este caso, que asegure las mediciones. Este valor dependerá de la precisión de los instrumentos, ¿no? Siempre recordarle que los instrumentos deben utilizarlo de manera adecuada, ¿no? Porque es importante que tomen las medidas pertinentes a lo que se les está pidiendo, ¿sí? Entonces acá vemos que los estudiantes están tomando medidas, se pone en práctica bastante la parte de la atención y la observación. En esta capacidad es muy importante porque el estudiante realice la observación intencional, ¿no? Esa observación está dirigida a poder obtener un dato. No es observar, por simple curiosidad, sino, por eso decía, es algo sistemático, ¿no? Está estructurado, tiene que seguir una secuencia lógica. Es decir, que se usen los sentidos, ¿no? Con el propósito de obtener datos necesarios para resolver un problema de investigación, ¿no? Todo lo que les acabo de mencionar está todo acá plasmado para que ustedes nuevamente puedan repasar. Entonces, dicha observación científica debe tener un propósito específico, ¿no? En este caso, el propósito es el objetivo de indagación, ¿no? Poder determinar, en este caso, que los tipos de residuo sólido, en este caso, influyen en, en el tiempo que se demoran en degradar, ¿no? Ser planeado de forma cuidadosa y sistemática, llevarse por escrito un control cuidadoso de la misma. Entonces, no es simplemente que ellos manipulen los materiales, las herramientas, los instrumentos y que vean, ¿no? Ah, qué bonito, no, sino que eso lo deben de registrar, ¿no? ¿Qué más? Seguir principios básicos de validez y confiabilidad, ¿no? Cuidado, la parte ética, ¿no? Poder medir correctamente, ¿no? Tomar en cuenta, seguir los pasos del procedimiento. Entonces, ¿qué hará el estudiante en esta tercera capacidad? Va a obtener datos, ¿sí? Considerando las repeticiones, las mediciones. Tratar de tener la mayor precisión posible, ¿no? Va a elaborar tablas de doble entrada, ¿no? Su tabla de registros, donde se tiene que observar unidades de medida, si es el caso, datos cualitativos, en este caso estamos viendo datos cualitativos, ¿no? Los aspectos de los residuos sólidos antes y después de el proceso de degradación, organizar estos datos, ¿no? En tablas,
obtener, en este caso, los datos manipulando la variable independiente. Recordemos que la variable independiente se manipula midiendo la variable dependiente u observándola, ¿no? Incluyen también unidades, como les mencionaba, ¿no? Correcto. Ahora, luego de eso, esos datos que están registrados en esta tabla, tienen que pasarla a una gráfica de barras, una gráfica lineal, como mejor crean por conveniencia. Veamos acá a continuación otro ejemplo. Dice, de la pregunta de indagación determinamos las variables. ¿De qué manera la temperatura influye en la fermentación de la masa? Entonces, aquí estamos viendo que hay una causa, siempre antes de la palabrita influye está la causa, ¿no? ¿De qué manera la temperatura influye? O sea, es la causa por la cual la masa del pan se fermenta. Entonces, la variable dependiente es el efecto. En este caso sería el levantamiento de la masa producto de la fermentación de la masa de pan. La variable independiente sería la temperatura. Las variables intervinientes, el tiempo de reposo, la fermentación de la levadura. Ahora te preguntan, ¿no? A partir de esto, a partir de haber identificado la variable independiente y la variable dependiente, propongo una hipótesis. Entonces, yo ya sé que la hipótesis es sí, entonces, ¿correcto? Entonces, yo voy a ir jugando acá, viendo, entonces, ¿cómo sería mi hipótesis? Si la temperatura, que es la variable independiente, la causa, permanece constante, entonces, el levantamiento de la masa de pan será mejor. Acá yo tengo mi variable independiente y mi variable dependiente. El levantamiento de la masa yo lo puedo medir. Ahora observemos acá esta tabla de registros, ¿no? Yo tengo acá una tabla de registros, la fermentación, vamos a observar la producción del CO2, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, el tiempo en minutos. Vamos a colocar nuestras observaciones, nuestras mediciones, en este caso cada 5 minutos, ¿no? 5 minutos, 10 minutos, vamos a ir registrando. Ahora tenemos acá la muestra experimental 1, dice levadura, azúcar y agua. Y luego, esto lo vamos a colocar en una botella y esto va a emanar, en este caso va a desprender gases de CO2, gas anhídrido carbónico, producto de la fermentación. Y este gas va a hacer que este globo se infle, ¿no? El gas tiene esa propiedad de expandirse. Entonces, estas partículas al expandirse van a inflar el globo. Y lo que voy a medir va a ser el diámetro del globo. Entonces, a los 5 minutos, mido el globo y tiene 15 centímetros de diámetro. A los 10 minutos tiene 17. Sin embargo, mi muestra control, que no tiene la influencia de la levadura, solamente tiene agua y azúcar, no produce CO2, porque para que haya producción de CO2 tiene que haber pues levadura, ¿no? ¿Correcto? Entonces aquí no hay. Por eso que se mantiene el globo desinflado. No hay aumento. No, el globo no se infla. ¿Sí? Acá tenemos en este caso las repeticiones, ¿no? Tenemos acá la repetición 1, la repetición 2 y la repetición 3. Acá tenemos en este caso las muestras, ¿no? La muestra 1, la muestra 2. La muestra 1 a 40,6 grados centígrados, la muestra 2 a 30 grados centígrados, ¿no? Estos son dos ejemplos de dos tablas. A ver, ¿qué dice acá? En todo experimento siempre tiene que estar presente la muestra de control. No. A ver, en el caso, a partir de cuarto de secundaria me piden el grupo control. En primero, segundo y tercero no me están pidiendo. ¿Sí? No me están pidiendo. En el desempeño no me pide. Sin embargo, si yo deseo que los estudiantes ya puedan trabajar, yo les puedo proponer para que ya tengan idea, porque recuerden que en cuarto ya tienen que saberlo, ¿no? Entonces, anteriormente, o sea, en los ciclos anteriores, el docente tiene que ser el que proponga ese grupo control. ¿Sí? Muy bien, vamos avanzando, mis estimados docentes.
A ver, veamos, dice, ¿en qué figura se encuentra graficado el grupo control? A ver, ¿dónde está graficado el grupo control? ¿En la figura 1 o en la figura 2? ¿Qué dicen ustedes? ¿En la que está con línea o en la que está con puntitos? A ver, vamos respondiendo, estimados. A ver, un minutito, a ver, para analizar dónde está graficado el grupo control. Muy bien, por ahí ya están respondiendo. A ver qué dice. Claro que sí, en la figura 2. Así es, Marlene. Así es, Antonia. Así es, claro que sí, en la figura 2, ¿no? Porque vemos acá, miren, no está aumentando el globo. ¿Por qué? Porque no tiene, pues, ¿no? No tiene levadura. Entonces acá está en 0, 0, 0. Recordemos, estas medidas son las medidas del globo en centímetros. Las medidas del globo en centímetros. Y aquí no hay. ¿Sí? No hay. ¿Correcto? Está en 0. ¿Sí? No, no aumenta. En cambio acá vemos que está aumentando. ¿Ves? Está aumentando. Acá está el grupo control, en la figura número 2. Seguimos avanzando. Muy bien, en la figura número 2. Es la respuesta. A ver, la gráfica lineal representa correctamente los datos de la tabla de registro. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, ya le hemos puesto la respuesta. No. ¿Por qué no? Vamos a analizar uno por uno, ¿ya? Vamos a analizar uno por uno. ¿Por qué decimos que no? Veamos aquí este dato primero. Acá me dice que acá tenemos un intervalo de 0 a 10 minutos, ¿no? Tiempo en minutos. Acá está 10. Entonces, más o menos aquí, en este primer cuadrito, será 5 minutos. A los 5 minutos me dice que el globito tiene 15 centímetros. Su dimensión es 15 centímetros. Entonces, ¿será cierto? Acá dice 5, sí es correcto. Ya, a los 10 minutos, vamos a poner un puntero láser. A ver, ahí está, ¿no? Está bien entonces. Está bien ese dato. Ya, sigamos analizando. A ver, me dicen acá. A los 20 minutos tiene 28. ¿Sí? ¿Será correcto eso? A ver qué dicen ustedes. 17. Ah, no, perdón, a los 10, ¿no? A los 10, 17 minutos. Ahí está. A los 10 minutos, 17, perdón, 17 centímetros. Ahí está. 10, 17. A ver, acá es 15, ¿no? A los 15, vamos a ver. A los 15, ¿será correcto? ¿Qué dicen ustedes? A los 15, 23 centímetros. Y sí, ¿no? Sí dice lo mismo. Muy bien. Entonces es correcto. Y acá, a los 20, 28 centímetros. También es correcto. Uy, entonces, ¿por qué dicen no? A ver, vamos a ver. ¿Estará bien esto o no? ¿Qué dicen ustedes? A ver, a los 30 dice 32. Ah, y no es así. ¿No? A ver qué dicen por acá. Están escribiendo. Así es. Está incorrecto. Claro que sí, ya se dio cuenta acá la estimada Antonia. Así es, así es. Entonces, ese es el error. ¿Sí? Ese es el error. Ahí está el error. Y en el otro, en el de 35, también. En el de 40, también. En el de 50 ya no hay, ¿no? Está de más. Entonces, ahí vemos el error. Por eso decimos que en este caso la gráfica lineal está representada incorrectamente, ¿no? No es correcto. ¿Sí? Muy bien. Seguimos avanzando entonces, seguimos avanzando. A ver aquí, también, ¿no? Acá vemos, dice, ¿qué muestra experimental está graficada incorrectamente?
La muestra 2 dicen por acá. La muestra 2. A ver, veamos aquí. La muestra 2. A ver, veamos aquí a continuación. La muestra 2 es esta de acá, ¿no? Esta es la muestra 2. Acá dice a los 20 minutos debe de ser 12 centímetros. A ver acá. A los 20 no hay 12, ¿no? A los 20 hay 0. Está graficada incorrectamente. Debería de estar acá, ¿no? 12 más o menos aquí. Pero no, está en 0, ¿no? Entonces, está equivocada, ¿no? La muestra 2. ¿Sí? La muestra 1 sí está bien. 20, 18, pero la muestra 2 está mal, ¿no? Debería de estar acá y lo han colocado en 0. Entonces, esa es la respuesta, ¿no? La muestra 2 está graficada incorrectamente. ¿Sí? Muy bien. Seguimos avanzando. A ver, ¿qué dice acá? Incorrecto. Sí. Muy bien, analicemos otros ejemplos. A ver, ¿qué dicen ustedes acá? ¿Está graficado correctamente? ¿Qué dicen? ¿En dónde está el error? ¿En la gráfica o en la tabla? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿qué dicen ustedes? Miren, acá dice 41 grados centígrados y acá dice 30 grados centígrados. Y si decimos que la temperatura influye en el levantamiento de la masa de pan, entonces los datos están registrados correctamente. ¿Dónde está el error? ¿En los datos o en la gráfica? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Dónde está el error? Si la temperatura influye, entonces los datos deberían ser mayores, ¿cierto? Entonces el error está ahí, ¿correcto? El error está en los datos. Claro, se han registrado erróneamente los datos. ¿Sí? Los datos están errados. A ver, sigamos acá. ¿Qué color de gráfica lineal representa el grupo control? ¿Cuál representa el grupo control? ¿El azul o el naranja? A ver, ¿cuál es el grupo control? A ver, vamos, maestros, vamos. Activando nuestros saberes. A ver. El naranja, claro que sí, así es. El naranja es el grupo control. Sigamos avanzando entonces. A ver, ¿qué dice acá? Dice, la gráfica es correcta. La muestra 2 está graficada incorrectamente. A ver, veamos la muestra 2. Esta es la muestra 1 y esta es la muestra 2. ¿Dónde está graficada incorrectamente? A ver, ¿en qué dato? Vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver. Acá dice, a los 10 minutos, es 8. Y ahí a los 10 minutos está, no, perdón, a los 10 minutos está en 0. 10 minutos está en 0, ¿está bien? A ver, vamos a ir chequeando. A ver, perdón. A los 10 minutos, a los 15 minutos está, a ver aquí, a los 20 minutos está en 12. A los 30 minutos está en 17. La muestra 2 es levadura, azúcar, agua, temperatura de 30 grados centígrados. Es el color naranja, ¿no? Ya, muy bien. A los 40 minutos, 35.
Y acá no me dice 35, ¿no? Ah, no, perdón. 23. A los 40 minutos, 40, 23. A los 50, 25. Y acá me dice 26. Entonces, la muestra 2 está graficada incorrectamente. La muestra 2, a ver, ¿dónde está el error? Ujú. ¿Dónde está el error? Aquí, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿alguien lo identificó? Ya lo veía. ¿Cuál es el error? A ver. Así es, claro que sí. Así es. Aide, ¿no? A ver. Aimes, Miranda, así es. Claro, a los 15 dice 0. Y aquí a los 15 no está en 0, está en, en más o menos está en 8, ¿no? Aproximadamente, ¿ven? No está en 0. Entonces, esto debería ser más aquí, ¿no? ¿Correcto? Así nos va a llegar la casuística. ¿Ya? Así que hay que tener un ojo bastante observativo. ¿Ya? Entonces, la respuesta es en la gráfica, está incorrectamente, ¿no? Seguimos avanzando, seguimos avanzando. Veamos acá a continuación esta pregunta indagatoria, dice, ¿cómo afecta la concentración de sal en el agua al volumen? La concentración de sal en el agua al volumen de agua que se evapora. A ver, lo que me está queriendo decir acá es que cuanto más sal disuelta tenga la muestra, entonces menos agua se va a evaporar. Por lo tanto, dice la hipótesis, a mayor cantidad de sal disuelta en el agua, menor volumen de agua evaporada. Correcto. Variable independiente entonces es cantidad de sal, porque yo la voy a manipular. En un vaso voy a colocar 5 cucharadas de agua, la voy a disolver, en otro vaso 10 cucharadas de agua y en el otro vaso 15 cucharadas de agua. ¿Cuál será mi grupo control? A ver qué dicen ustedes. Recuerden, el grupo control es aquel grupo que no tiene la influencia de la variable independiente. En este caso, la variable independiente es cantidad de sal. ¿Cómo yo puedo entonces generar mi grupo control? ¿Cómo sería mi grupo control? A ver qué dicen ustedes. A ver, vamos, vamos. A ver, por ahí ya están participando. Muchas gracias. Claro, el agua sin sal, el agua solamente agua potable. ¿Sí? Y según esta hipótesis, ¿cuál se va a evaporar más rápido? ¿El agua con sal o el agua pura? ¿Cuál se evapora más rápido según la hipótesis? El agua pura, ¿correcto? Entonces, eso, ¿y eso lo podemos trabajar? Claro que sí, en la clase, fácil, está muy facilito, ¿no? Eso se puede trabajar, no necesita. Entonces, los chicos ahí van a empezar a entender, ¿no? Variable independiente se manipula, ¿correcto? Así es, ¿no? Podemos ir generando, eso lo pueden hacer en grupo. Entonces, aquí, variable independiente, variable dependiente, variable interviniente, temperatura. Tendré que colocarlos todos eh, en un solo lugar, ¿no? Si lo voy a colocar frente a los rayos solares, entonces todos los vasitos tienen que, no puedo colocar un vaso a la sombra y otro en los rayos solares, ¿no? Entonces tengo que tener mucho cuidado. El volumen también tiene que ser el mismo, ¿sí? El volumen tiene que ser el mismo volumen de agua. 15 cucharadas, por ejemplo, acá está mi tabla de registro, mi variable independiente, mi variable dependiente. Mi variable independiente está disuelta 15 cucharadas, 10 cucharadas, 5 cucharadas. ¿No? ¿Qué pasó? Miren, se evaporó 5 cucharadas, 20. Luego 20, luego 19. Acá, el de 15, solamente poco, ¿ve? Entonces sí se cumplió mi hipótesis. Solamente 10.
¿Dónde se ha evaporado menos cantidad de agua? En el agua que está más salada, pues con más concentración de sal. Muy bien, seguimos avanzando. Luego puedo acá graficarlo. Si voy a hacer 3 repeticiones, primera, segunda, tercera, 3 repeticiones, entonces acá tengo que colocar, ¿no? Miren acá, por ejemplo, primera repetición a la 1 p.m., 200 mililitros. A las 4 p.m., así, primera, segunda, varios datos, ¿no? Y aquí coloco, ¿no? Voy a hacer tres gráficos. Siempre recordando que la variable independiente está en el eje X y la variable dependiente en el eje Y. ¿Sí? Y acá también el cuadro, acá en esta parte, vamos a decirlo vertical, la variable independiente, y en la parte horizontal, la variable dependiente. Seguimos avanzando, estimados. Y acá está el grupo control, ¿no? El vaso con agua sin sal. Muy bien, seguimos avanzando. Y estas otras maneras de graficar. Ahora sí, vamos a ir a las casuísticas. Vamos a tratar de contestar la mayor cantidad de casuísticas. Recordemos que esta capacitación son 2 partes, ¿no? Una parte teórica y una parte práctica. Así es. Entonces nos vamos con las casuísticas. Ahí, atentos, atentos todos. ¿Correcto? Participemos todos y sigamos avanzando. Recuerden que al finalizar vamos a tener unos 5 o 10 minutos donde ustedes pueden hacer sus preguntas. ¿Correcto? Muy bien. A ver. Vamos avanzando entonces. Ahí está. Nuevamente les saluda la especialista Amparo Padilla. Seguimos avanzando entonces, decimos. A ver, la primera casuística. A ver, atentos, atentos. Dice, lea la siguiente situación y responda a la pregunta 1, 2, 3, 4 y 5. Una docente presenta a sus estudiantes la siguiente indagación. Las cucarachas son las únicas que pueden sobrevivir a una explosión nuclear. ¿Mito o verdad? El equipo de un reconocido programa de televisión expuso 12 grupos de insectos de 3 diferentes especies, cucarachas, moscas de la fruta y gorgojos de harina, a distintos niveles de radiación con cobalto, 60, 0 radiaciones, 100 radiaciones, dosis letal para el ser humano, 10.000 radiaciones y 100.000 radiaciones. Finalmente registraron el porcentaje de insectos muertos en el día 1, en el día 15 y el día 30. Los resultados de la indagación se muestran en la siguiente tabla. Porcentaje de insectos muertos, miren, recuerden, ¿dónde en una tabla de registros? ¿Dónde va la variable independiente? ¿Dónde va la variable dependiente? Analicen eso. Tamaño de la población por grupo, 50 individuos de la misma especie, o sea, 50 cucarachas, 50 moscas y 50 gorgojos, ¿no? Acá murieron el 10%, o sea, 5 cucarachas. Acá el 30, o sea, 15 cucarachas. Cada grupo de insectos se sometió solo a uno de los 4 distintos niveles de radiación. Un radial, ¿no? Muy bien, seguimos avanzando. A ver, ¿cuál es la pregunta entonces? A partir de esta dice, ¿cuál de las siguientes preguntas, miren, cuál de las siguientes preguntas se puede responder con la indagación realizada? ¿Qué me están diciendo? Me están preguntando cuál de estas 3 es la pregunta indagatoria. ¿No? Recuerden que habíamos hablado de la indagación guiada. En la indagación guiada, usted como docente, ¿qué hacía? Usted le planteaba 3 preguntas y el estudiante tenía que marcar la pregunta indagatoria. Acá le están haciendo lo mismo. ¿Cuál de estas 3 usted dice que es la pregunta indagatoria? ¿Cuál de las siguientes preguntas se puede responder con la indagación realizada? ¿Cuál es la pregunta indagatoria? La A, la B o la C. Recuerde, la pregunta indagatoria que debe tener causa y efecto, variable independiente, variable dependiente.
¿Cuál es el efecto que voy a observar aquí? ¿Cuál es la causa? Identifique eso en estas alternativas y esa es la respuesta. A ver, tenemos 2 minutitos, estimados docentes. Finalizó el tiempo. Veamos a continuación cuál es la respuesta. Le están preguntando, ¿cuál de las siguientes preguntas se puede responder con la indagación realizada? A ver, tenemos la A. El nivel de radiación influye en la cantidad de cucarachas muertas. B. ¿Cuál es el máximo nivel de radiación al que sobreviven las cucarachas? C. ¿Cuál es el tiempo de exposición a la radiación necesario para matar a las cucarachas? Muy bien, veamos acá cuáles han sido sus respuestas. A ver, todos han coincidido, creo. Muy bien, excelente, punto para ustedes. Claro que sí, ¿no? Veamos acá en la parte vertical está la variable independiente, ¿no? Estoy manipulando las radiaciones. Primero coloco 0, luego 1000, luego 10.000, luego 100.000, ¿sí? Y porcentaje de insectos muertos, variable dependiente, efecto, ¿no? Les en este caso, les irradio radiaciones y ¿qué va a pasar? Van a morir. Ahí está, ¿no? Muy bien. Entonces, a ver, vamos a ver por acá cuál es la respuesta. Así es la A, ¿no? Nivel de radiación causa cantidad de cucarachas muertas, efecto, ¿no? El nivel de radiación se manipula, la cantidad de cucarachas muertas se mide u observa. Muy bien, esto tiene que quedarse muy claro, ¿ya? Muy claro para que con esto ustedes tienen esto de base, ¿correcto? Y ya pueden responder todas las demás casuísticas. Así es. Vamos avanzando entonces. Vamos avanzando. La respuesta es la 2. ¿Por qué es imprescindible emplear un grupo que no reciba radiación en el estudio? ¿Cómo se llamaba aquel grupo que no tenía la influencia de la variable independiente? Recordemos. A, porque se debe mantener constante las posibles variables intervinientes. B, porque se debe descontar el efecto de otras variables distintas a las que se quiere medir en la indagación. C, porque se debe observar cómo se comportan los insectos antes de ser expuestos a la radiación. A ver, muy bien. Siempre tener cuidado con esta palabrita no y en subrayado. Ya cuando lo leemos rápido, tenemos en este caso un engaño visual que no captamos esta palabrita y hay que tener mucho cuidado. Entonces me están preguntando, ¿por qué es imprescindible emplear un grupo que no reciba radiación en el estudio? Muy bien, tenemos 2 minutitos para responder.
Muy bien, estimados docentes, entonces veamos acá. Muy bien, por acá dicen la A, la C, la C, la C, la B. Está variada la respuesta. A ver, veamos cuál es la respuesta, estimados docentes. Acá hay una nueva respuesta. La A dicen por ahí. A ver, acá me está preguntando, me dicen, ¿por qué es imprescindible emplear un grupo que no reciba radiación en el estudio? A ver, analicemos. ¿Qué es la variable radiación? ¿Qué viene a ser? ¿La causa o el efecto? A ver, díganme ustedes. A ver. ¿La radiación qué es? ¿Es la causa o es el efecto? A ver, los leo, los leo. Vamos, vamos. Causa, así es, claro que sí, Teresa, claro que sí, Miranda, claro que sí, Bernardo, así es. La causa. Acá, ahora me dicen acá. ¿Y el porcentaje de insectos muertos qué es? El porcentaje de insectos muertos. Obvio, claro que sí, Marco Antonio, así es. El efecto. ¿Y el efecto qué hago? ¿Qué está pasando acá? ¿Lo estoy observando o lo estoy midiendo en este caso? ¿Qué estoy haciendo con el efecto? Lo estoy midiendo, así es, claro que sí. Ahora, analicemos cada una de las alternativas. ¿Qué dice la A? Porque se debe mantener constantes las posibles variables intervinientes. Esto es teoría. Esto no tiene nada que ver aquí. La B, porque se debe descontar el efecto de otras variables distintas a las que se quiere medir en la indagación. ¿Cuál es la variable que se mide? Es la variable independiente. Y acá me están diciendo, porque se debe descontar el efecto de las otras variables distintas. O sea, ¿cuál es la otra variable distinta a la que se mide? ¿Cuál es la otra variable distinta a la que se mide? Así es, claro que sí, Antonia, la variable independiente. ¿Sí? Y acá me están diciendo por qué es imprescindible emplear un grupo que no reciba la radiación en el estudio. ¿Cuál es? Que no reciba la radiación. O sea, tengo que descontar la variable independiente. Porque la radiación es la variable independiente. Entonces, por lo tanto, la respuesta es la B. ¿Por qué no la C? Porque se debe observar cómo se comportan los insectos antes de ser expuestos a la radiación. No, no me están pidiendo el comportamiento de los insectos. ¿Sí? Muy bien. Entonces la respuesta es la B, ¿correcto? La respuesta es la alternativa B. ¿Ya? ¿Sí? El grupo control. Acá no hay radiación, ¿ven? No hay radiación, porque se debe descontar el efecto. Se ha descontado. ¿De quién? De la variable que es distinta a la que se quiere medir, o sea, la variable independiente, se ha descontado. El grupo control es aquella en la cual no tiene la influencia de la variable independiente. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Está claro? A ver, los leo. Ya. El grupo control es aquel grupo en el cual no recibe la influencia de la variable independiente. Acá no hay cero radiación, no hay la influencia de la variable independiente. ¿Y por qué en este caso estamos descontando esa variable? Porque queremos observar, queremos medir cuántas cucarachas mueren sin la influencia de la variable independiente. Muy bien, seguimos avanzando. La 3. A 3 diferentes especies, cucarachas, moscas de la fruta y gorgojos de harina, lo expusieron a distintos niveles de radiación, con cobalto 60. 0 radiaciones, 1000 radiaciones.
10.000 radiaciones, 100.000 radiaciones. Finalmente registraron el porcentaje de insectos muertos el día 1, el día 15, el día 30. Los resultados de la indagación se muestran en la siguiente tabla. ¿Cuál de las siguientes es una variable control de la indagación realizada? Variable control. Los días de conteo. No confundan variable control con grupo control. Es distinto. Los días de conteo. B, los niveles de radiación. C, el tiempo de exposición de la radiación, a la radiación. ¿Cuál será? Los días de conteo. A, B, los niveles de radiación. C, el tiempo de exposición de la radiación. ¿Cuál será la variable control? A ver. Lo analizamos. Tenemos 2 minutitos. Muy bien, estimados docentes. A ver, veamos las respuestas. Por ahí dicen la C, la C, la C, la C, la C, la A, dicen por ahí. Muy bien, claro que sí, ¿no? Claro que sí, la A. Los días de conteo, ¿correcto? Miren, estamos controlando cada 15 días. Acá no hablamos de tiempo, ¿sí? Ahí hay que tener mucho cuidado. Días de conteo, ¿correcto? Esa es la respuesta, así es. Estamos controlando los días de conteo. La respuesta es la A, ¿correcto? La pregunta indagatoria, nivel de radiación causa, cantidad de cucarachas muertas, efecto, variable dependiente, se manipula, se mide, variable control, días de conteo. Estamos controlando cada 15 días. ¿Sí? Esa es la respuesta. Sigamos avanzando, estimados docentes, sigamos avanzando. La 4 dice, un estudiante realiza el siguiente comentario. Una de las conclusiones que se puede extraer del experimento es que las moscas de la fruta son más vulnerables a la radiación que las cucarachas porque a los 15 días ya se murieron todas. A ver, acá en esta casuística mucho cuidado, bastante análisis. Recuerden, en esta capacidad, genera y registra datos, tenemos que poner en práctica toda la parte de la observación. Nuestros 5 sentidos tienen que estar acá, ¿sí? Porque tenemos que analizar esta tabla.
¿correcto? Ahora miren acá. Entonces, ya sabemos que las radiaciones son la variable independiente. Ya sabemos que el porcentaje de insectos muertos es nuestra variable dependiente porque estamos midiéndolo. Ahora dice acá, ¿cuál es el error? El error, miren esta palabrita subrayada, que se evidencia en el comentario del estudiante. Ah, correcto. Entonces, acá hay un error. Dice, una de las conclusiones que se puede extraer del experimento, entonces su conclusión está errada. Es que las moscas de la fruta, acá están las moscas de la fruta, ¿qué pasa con ellas? Son más vulnerables, este es el error, que son más vulnerables a la radiación que las cucarachas, son más vulnerables que las cucarachas, porque a los 15 días ya se murieron. Entonces hay un error, entonces no son más vulnerables que las cucarachas, ese es el error. Ahora eso tenemos que demostrarlo, ¿cómo? Con estas alternativas. La A dice, no tomar en cuenta el comportamiento de las moscas en el grupo control. La B, creer que es posible comparar la respuesta de especies distintas de insectos frente a la radiación. C, interpretar a partir de los datos de la tabla que las moscas de la fruta son más vulnerables a la radiación cuando en realidad son las más resistentes a esto. ¿Cuál es la respuesta, estimados docentes? A ver, ¿cuál será la respuesta? ¿Sí? Por ahí nomás vamos descartando y vamos viendo cuál es la respuesta. ¿Ya? Muy bien, tenemos 2 minutitos. Muy bien, muchas gracias por responder. Creo que necesitamos un minutito más, ¿no? Esta pregunta está un poco para analizarla un poquito más. Por ahí dicen la A, la A. La C dicen por ahí. A ver, vamos a ver las respuestas. La C, la A, la C, dice. Va ganando la C. A ver, ¿cuál será la respuesta? Vamos animándonos para responder. A ver, menciona acá un comentario el estudiante, ¿no? Que dice, una de las conclusiones que se puede extraer del experimento es que las moscas de la fruta son más vulnerables a la radiación que las cucarachas, porque a los 15 días ya se murieron todas. Muy bien. Veamos acá a los 15 días. Acá dice a los 15 días ya se murieron todas, ¿qué? Todas las moscas de la fruta. A ver, veamos acá. Ah, claro, pues, ¿no? Efectivamente, acá se están muriendo todas, recordemos, porcentaje de insectos muertos, 100%, se murieron. Ah, qué bien. Bueno, esa parte es cierta, ¿no? Todos se murieron, pero ¿cuál es el error? Dice que son más vulnerables que las cucarachas. Ya, claro, acá yo veo también que sí, ¿no? Más vulnerables son las cucarachas. Miren, acá 30% nada más, acá se murieron las 100. Acá 50, acá se murieron las 100. Acá no, pues, acá sí son iguales, ¿no? A las 100.000 radiaciones todas se mueren, ¿sí? Pero veamos acá, ¿qué más? Ahora entonces analicemos las
alternativas. Dice, creer que es posible, la B dice, creer que es posible comparar la respuesta de especies distintas de insectos frente a la radiación. No, pues esto no sería la respuesta, ¿no? Porque acá estamos comparando todas. ¿Correcto? La C, interpretar a partir de los datos de la tabla que las moscas de la fruta son más vulnerables a la radiación cuando en realidad son las más resistentes. ¿Eso puede ser el error de interpretar los datos? No. La A que dice, no tomar en cuenta el comportamiento de las moscas en el grupo control. A ver, veamos acá. Este es el grupo control. Ya, vamos a la solución, ¿ya? Para que se pueda observar mejor. Ya. La respuesta es la A. No tomar en cuenta el comportamiento de las moscas en el grupo control. ¿Pero por qué? Mira, observemos acá. Este es el grupo control. ¿Qué observo yo acá? No hay radiaciones. Grupo control, no hay radiaciones. Pero ¿qué sucede? A los 15 días, ¿qué pasó? ¿Qué pasó a los 15 días? Se han muerto el 10% de cucarachas. ¿Sí? Y aquí, a los 15 días, ya se murieron todas. Entonces, con radiación o sin radiación, igual las cucarachas se mueren, perdón, las moscas se mueren. Entonces, no es que las moscas de las frutas son más vulnerables a la radiación que las cucarachas, no es eso. Las cucarachas, perdón, las moscas se mueren, así le coloquen la radiación, así no le coloquen la radiación, porque ya se murieron, a los 15 días ya se murieron todas las moscas de la fruta, sin radiación nada más. Entonces, ¿cuál es el error? El no haber tomado en cuenta el grupo control. ¿Se entendió? A ver, ¿se entendió, maestros? No, ya verás. A ver, Antonia, muy bien. Veamos a continuación. Dice, a ver, no escucho acá, dice. Ah, repita, creo que dice, ¿no? Ya, vamos a repetir. A ver, me dicen acá, un estudiante realiza el siguiente comentario. Una de las conclusiones que se puede extraer del experimento es que las moscas de la fruta son más vulnerables, me está diciendo, las moscas de la fruta son más vulnerables a la radiación que las cucarachas, porque a los 15 días ya se murieron todas. Eso es lo que dice el estudiante, pero lo que está concluyendo el estudiante es un error, porque me está diciendo cuál es el error que se evidencia en el comentario del estudiante. ¿Qué es lo que está diciendo el estudiante? Las moscas de la fruta son más vulnerables a la radiación que las cucarachas. ¿Por qué? Su sustento de este estudiante. Porque a los 15 días ya se murieron todas. Observemos a los 15 días las moscas de la fruta. A los 15 días, claro, efectivamente, 1000 radiaciones se mueren, 10.000 radiaciones se mueren, 100.000 radiaciones se mueren. Pero yo solamente estoy tomando en cuenta esto. Pero ahora observa el grupo control. 0 radiaciones, no hay radiaciones. ¿Y qué pasó a los 15 días? A ver, ustedes díganme, ¿qué pasó a los 15 días? Porcentaje de insectos muertos, 100% mueren, o sea, todas se mueren, todas. ¿Qué pasó? Sin radiación, ¿qué ocurrió a los 15 días con las moscas? A ver, ¿qué dicen ustedes? Murieron, claro, o sea, no es que son más vulnerables a la radiación, no es eso. Sin radiación nomás se han muerto a los 15 días. Entonces, lo que ha pasado con el estudiante es que no ha tomado en cuenta el grupo control. Solamente se ha guiado por esto, por los demás datos. ¿Sí? ¿Se entendió ahora sí? ¿Se entendió?
Gracias, Antonia. Gracias. Ahora sí, ya, muy bien. Ahora sí. Muy bien. Excelente. Vamos avanzando entonces. Vamos avanzando. Ya. No se preocupen que esto lo van a poder volver a repasar, ¿no? Y ustedes ensayen. Por eso hay ese tiempo, ustedes ensayen. Ya. Muy bien. Seguimos avanzando para que les quede claro. Seguimos avanzando entonces. Una docente, las 5, dice, una docente presenta a sus estudiantes el siguiente gráfico sobre el volumen del sudor de una persona entre 9 a.m. a 2 p.m. en el mismo día. Entonces acá tenemos volumen del sudor perdido por una persona. Tenemos acá volumen del sudor. Miren, lo que se mide está aquí, ¿no? En el eje Y. Variable dependiente, medición, variable dependiente. Variable independiente, la hora del día yo manipulo, ¿no? ¿Correcto? Entonces dice, ¿cuál de las siguientes actividades es pertinente para que los estudiantes formulen hipótesis? ¿Qué son las hipótesis? Posibles respuestas, supuestas respuestas sobre los resultados presentados en el gráfico. Entonces, la docente, ¿qué cosa quiere? Realizar una actividad que motive, que propicie que los estudiantes formulen hipótesis. Entonces, ¿cuál será esa actividad? A, pedirles que sugieran qué pudo haber sucedido con la persona en cada uno de los intervalos de tiempo. B, pedirles que determinen el volumen total del sudor perdido por la persona entre las 9 a.m. y las 2 p.m. C, pedirles que propongan formas en las que la persona podría recuperar las sustancias perdidas en el día como sudor. Recordemos, aquí la clave está en entender qué es una hipótesis. Si yo sé lo que es una hipótesis, entonces fácilmente voy a poder responder, en este caso, qué alternativa es. La A, la B o la C. Tenemos 2 minutitos, estimados docentes. Muy bien, estimados docentes, ya terminaron los 2 minutos. Veamos acá, me dicen la A, la A, la A. La B, la B, la A, la B, la A. Muy bien, veamos acá el análisis. La B me dice, pedirles que determinen el volumen total del sudor perdido por la persona entre las 9 y las 2 p.m. Cuando yo pido acá el volumen, yo estoy pidiendo medición, variable independiente. No estoy pidiendo hipótesis. Acá me están pidiendo que formulen hipótesis.
La C dice, pedirles que propongan formas en las que la persona podría reponer las sustancias perdidas. Tampoco son hipótesis. Recordemos, hipótesis son posibles respuestas. Entonces, por lo tanto, la respuesta sería la A. Pedirles que sugieran qué pudo haber sucedido con la persona en cada uno de los intervalos de tiempo. ¿Correcto? Sí, entonces, ¿no? Si se realiza mucha actividad física, entonces se generará o se producirá mayor sudor, ¿no? A mayor actividad física, mayor cantidad de sudor. Entonces, eso es lo que pudo haber sucedido, que las personas han estado realizando mucha actividad física. Entonces, estas son las posibles respuestas, es la hipótesis. No sería, en este caso, pedirles que determinen la cantidad de sudor. No es. La respuesta, entonces, es la alternativa A, ¿no? La hipótesis es una suposición que pudo haber sucedido, suposición o conjetura respecto al modo de darse la realidad. O sea, son posibles respuestas, ¿no? La respuesta entonces es la alternativa A. Seguimos avanzando. A ver, la 6. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa la actividad enzimática en función de la temperatura? Una enzima, ¿cómo es? Acelera y luego, ¿qué ocurre? ¿Siempre va a acelerar o luego va a llegar, se va a mantener constante, va a bajar? ¿Cuál sería la respuesta? ¿La A, la B o la C? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es la gráfica que mejor expresa el comportamiento enzimático? Actividad enzimática, variable dependiente, medimos, influye temperatura. ¿Sí? Muy bien. Entonces, a ver cuál será la respuesta. Tenemos 2 minutitos. Muy bien, ya terminó el tiempo. A ver, veamos a continuación. Por ahí dicen la C, la B, la A también. Las 3 han respondido los 3, ¿no? Veamos entonces cuál es la respuesta, estimados docentes. Para ello veamos un ejemplo, ¿no? Dice, ¿cuál de los siguientes gráficos representa la actividad enzimática en función de la temperatura? Acá nosotros tenemos, por ejemplo, 4 tubos de ensayo. Cada tubo de ensayo tiene una solución de almidón a 5 mililitros, ¿no? 5 mililitros de almidón, ¿correcto? Y tiene una solución de amilasa salival, en este caso saliva, ¿no? También de 5 mililitros, pero en el cuarto tubo de ensayo no hay
no hay amilasa salival. ¿Sí? La temperatura que se está sometiendo, por ejemplo, 20 grados centígrados, temperatura ambiente, 40 grados centígrados, 60 grados centígrados y nuevamente 20 grados centígrados. ¿No? Estamos acá regularizando la temperatura utilizando baño María. Entonces vamos a observar que al cabo de, en este caso, por ejemplo, a los 0 segundos, toditos se han teñido, ¿no? Como se le ha agregado Lugol, al reaccionar con el Lugol, todos se han teñido de color negro. Pero pasando los 30 segundos, por ejemplo, el primer tubo sigue manteniéndose negro, pero en el caso del segundo tubo, ya estamos observando, ¿no? Justamente por acción de la temperatura que está activando en este caso, la reacción, ¿no? Con la amilasa salival, ¿no? Que es una enzima que está activando este proceso de degradación de este almidón. ¿Qué ocurre? Al ya degradarse el almidón, entonces ya no hay reconocimiento del mismo. Por lo tanto, va cambiando. De este negro se va cambiando a un color marrón oscuro. En el caso del tercer tubo, como ya está a una temperatura mayor, ¿no? Está activando más esta acción enzimática. Por lo tanto, se va degradando más rápido. Entonces ya está en naranja. A los 60 segundos, en el primero, sigue negro, ¿no? Porque sigue está en temperatura ambiente. En el segundo, como están 40 grados centígrados, está en naranja. En el tercero, que tiene mayor temperatura, ya no reconoce al almidón porque ya se degradó totalmente. Entonces ya no hay coloración. ¿No? En el caso del que está a 20 grados centígrados, ¿no? Pero recordemos, este no tiene amilasa salival. Por lo tanto, sigue negro, 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 ¿no? A ver, la pregunta es, según este gráfico, ¿cuál sería el grupo control? ¿El 1, el 2, el 3, el 4? ¿Cuál dicen ustedes? A ver, ¿cuál es el grupo control? A ver, el 4. El 4 es el grupo control porque no está teniendo la influencia de la amilasa, ¿no? Se tiene que degradar a condiciones normales, sin la influencia de una enzima. ¿Correcto? Ya. Ahora, sigamos para analizar. En este caso dice, ¿cuál de los siguientes gráficos representa la actividad enzimática en función a la temperatura? La respuesta es la C, ¿no? Vemos acá nosotros, por ejemplo, en el primero tenemos 20 grados centígrados. En este caso se va a degradar a los 120, ¿no? En el caso, en el número 2, 40 a los 60. ¿Ven? Está naranja. Y a los 40 y a los 60 a los 30, ¿no? Entonces, haciendo esta gráfica vemos que esto se va en esta curva, ¿no? Hay una cúspide que es en 120 y luego de 100, ¿correcto? Entonces, la respuesta es la alternativa C. Vamos avanzando ahora acá. Mucha atención con estas casuísticas, ¿ya? Tenemos la casuística, la 7, la 8, la 9, la 10 y la 11. Así que hay que prestar mucha atención aquí, estimados docentes. Dice, como parte de una experiencia de aprendizaje, un docente solicita a los estudiantes que formen equipos de trabajo para realizar una indagación y les presenta la siguiente situación. Condiciones para la fermentación. Las condiciones para que fermente la levadura son la humedad, pues sin humedad no puede activarse la levadura, ya que la levadura necesita que su alimento esté disuelto en agua para poder asimilar. Ah, muy bien, vamos viendo una condición que es la humedad. ¿Qué más? El exceso de agua produce un pan más denso, pesado, un poco húmedo y que quede algo pegajoso. Luego tenemos el sustrato. Hay otro, el sustrato. Su alimento base son los azúcares. Ah, muy bien. Entonces es el azúcar y la humedad. O carbohidratos. Lo que más le gusta a la levadura.
es la glucosa. Es el azúcar que puede utilizar. También necesita algo de nitrógeno que toma de las proteínas y de algunos minerales. Otra condición es que la cantidad de levadura llega a un punto a partir del cual el pan se hunde. Esto ocurre precisamente cuando la levadura se queda sin sustrato, o sea, sin azúcar o alimento. Asimismo, otro factor importante es mantener la temperatura. Ya, vamos viendo varios datos importantes, ¿no? La humedad, el sustrato que es el azúcar y la temperatura. Se dice que las levaduras no toleran los cambios bruscos de temperatura. Ah, entonces la temperatura tiene que ser constante. Y prefieren temperaturas constantes. Además, como todo ser vivo, necesita de oxígeno para la combustión y oxidación de la glucosa que toma de los ingredientes. Muy bien, esta es la situación que está presentando el docente. Ahora veamos a continuación. Dice, ¿cuál de las siguientes pregunta sería más pertinente para que los estudiantes inicien su indagación? Es decir, me está preguntando cuál sería la pregunta indagatoria, ¿sí? Porque me está diciendo cuál de las siguientes preguntas sería más pertinente para que los estudiantes inicien su indagación. A. ¿El nivel de temperatura influye en la cantidad de masa que se levanta en la elaboración del pan? B. ¿Cuál es el máximo nivel de temperatura que debe tener la levadura para que el pan tenga una contextura adecuada? C. ¿Cuál es el tiempo de exposición de la temperatura necesaria para que la masa de pan sea más agradable? ¿Cuál será la respuesta, estimados docentes? A ver, recordemos que una pregunta indagatoria tiene que tener causa y efecto, variable independiente, variable dependiente. Tenemos 2 minutitos para responder.
Muy bien, estimados docentes, por ahí dicen la A. Así es, ¿no? Claro, esta palabrita es muy importante, la palabrita influye, ¿cierto? El nivel de temperatura, hemos visto el nivel de temperatura, ¿correcto? Influye en la cantidad de masa que se levanta en la elaboración del pan, ¿no? Aquí hemos visto que esa temperatura tiene que ser constante. La B dice, ¿cuál es el máximo nivel? Es una pregunta, en este caso, cerrada, ¿no? Cuál es el máximo nivel de temperatura que debe tener la levadura? Eso no sería una pregunta indagatoria. ¿Cuál es el tiempo? Tampoco. Entonces, acá sí es una pregunta indagatoria porque hay una causa que es la temperatura y el efecto es el levantamiento del pan. Muy bien, entonces la respuesta aquí es la alternativa A, ¿correcto? Vamos avanzando entonces, estimados. A ver, veamos a continuación. Dice lo siguiente. Según la situación planteada, ¿cuáles serían las variables intervinientes que tendríamos que controlar? A, la temperatura. B, la cantidad de agua y levadura. C, la cantidad de masa de pan. ¿Qué dicen ustedes? A ver, vamos viendo, vamos analizando. Tenemos 2 minutitos. Muy bien, estimados docentes. A ver, veamos las respuestas. Por acá dicen la B, la B. Así es, ¿no? A ver, vamos a ver. La cantidad de agua y levadura. Claro que sí. La temperatura no, porque sería la variable independiente, y la cantidad de masa de pan tampoco. Entonces la respuesta es agua, levadura. ¿Recuerdan? Eso nos mencionaban en la situación. Entonces acá nosotros estamos viendo en la parte experimental, correcto, en la botella están colocando agua con levadura, luego en el pico de la botella colocan el globo y este globo se va a inflar por acción, en este caso de la fermentación, que va a producir CO2, ¿no? Y este gas es el que se va a expandir en el interior del gas, perdón, el interior del globo. Muy bien, sigamos avanzando. Entonces, la 9 dice, Jaimito, un estudiante de tercer grado de secundaria, ha diseñado su experimentación de la siguiente manera para comprobar qué temperatura es la adecuada para elaborar un pan de calidad. Su maestra lo felicita por su iniciativa, pero para comprobar su aprendizaje, le realiza la siguiente pregunta. ¿Cuál sería la muestra control? A ver, ¿cuál es la muestra control? Miren, acá tenemos la muestra A, dice, producto de la fermentación, dice 100 mililitros de agua a una temperatura de 40,6 grados centígrados
una cucharadita de levadura, una cucharadita de azúcar. Tiempo de reacción, 1 hora. Muestra B, contenido, 130 mililitros de agua a una temperatura de 40,6 grados centígrados, una cucharadita de azúcar. Muestra C, producto de la fermentación, 130 mililitros de agua fresca a una temperatura de 30 grados centígrados, una cucharadita de levadura, una cucharadita de azúcar. ¿Cuál sería el grupo control? ¿Cuál crees que debería ser la respuesta correcta que debería contestar Jaimito? ¿La muestra A, la muestra B o la muestra C? Me están preguntando en este caso, ¿cuál sería la muestra control? A ver, ¿cuál es la muestra control? ¿La A, la B o la C? ¿Qué dicen ustedes? A ver, tenemos 2 minutitos. 2 minutitos. Muy bien, 2 minutitos. Muy bien, a ver, veamos a continuación la respuesta. Dicen por ahí la B, la B, la B, la B, la muestra B, la B. Así es, ¿no? El grupo control es la muestra B porque solamente tiene, en este caso, agua y azúcar, no hay levadura. Correcto. La respuesta entonces es la muestra B. ¿Sí? Muy bien. Sigamos avanzando. A ver el último. A ver la 10. Dice lo siguiente, la maestra al momento de efectuar la retroalimentación del registro de datos de indagación, solicita a los estudiantes que elaboren la gráfica lineal a partir de esta tabla de registros. Tenemos acá esta tabla. Miren, la muestra experimental 1, la muestra experimental 2 y la muestra control. Entonces, a continuación, 3 estudiantes presentan sus gráficas lineales. Veamos a continuación. Aquí tenemos el estudiante número 1, el estudiante número 2 y el estudiante número 3. Y abajito están sus leyendas, ¿no? Abajito, miren acá. Miren lo que dice aquí. Dice tamaño. A ver, dice tamaño del globo en muestra 1.
muestra levadura, azúcar, agua, temperatura 40,6 en baño María. Es la gráfica 6. ¿No? Luego dice muestra 2, levadura más azúcar, agua, temperatura de 30 grados centígrados. Y acá está. Si hay levadura, entonces hay aumento de las dimensiones del globo. Y muestra control, agua a temperatura 40,6 más azúcar. ¿No? Luego dice acá, tamaño del globo, muestra 1, levadura más azúcar más agua, el azul. Levadura más azúcar más agua. Y muestra 2, levadura más azúcar más agua, 30 grados centígrados. Y acá me dicen tamaño del globo en muestra 1, levadura, azúcar, agua, temperatura. Y muestra 2, levadura, azúcar, agua, a temperatura 30 grados centígrados en baño María. Levadura, azúcar y agua, y me muestran esto. Entonces me dicen, ¿cuál de los siguientes estudiantes presentó la gráfica incorrecta? ¿Cuál es la gráfica incorrecta? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿El estudiante 1, 2 o 3? A ver, tenemos 2 minutitos. Un minutito para finalizar. La respuesta es la alternativa. A ver, por ahí dicen, muy bien, la C, la C, la C. A ver, la B dicen por ahí. A ver, recordemos acá, miren acá. Acá me está diciendo la C, miren, observen, dice levadura, azúcar y agua. Si tiene levadura, entonces va a aumentar, ¿no? Porque va a ocurrir fermentación y va a producir CO2 y va a inflar el globo. Y en cambio acá dice que no. Entonces, no es correcto. ¿Sí? No es correcto esto. La C es la respuesta. ¿Ya? ¿Se comprendió? Muy bien, entonces vamos a finalizar. Hemos realizado 10 casuísticas el día de hoy. Sí, gracias, Antonio. Claro. No, tiene levadura, entonces sí produce fermentación, por lo tanto, se produce el gas CO2 y por lo tanto infla el globo. En cambio acá está que no ha aumentado las dimensiones del globo. Entonces, por lo tanto, esta respuesta es la errada. Así es, se tiene que analizar bastante. Esta parte es bastante, así, bastante. Por eso decíamos que en esto buscamos es que esta capacidad de los estudiantes
se ponen a prueba bastante lo que es la observación, la atención. Muy bien, ahora sí, hemos finalizado, estimados. Recuerden que se les va a entregar inmediatamente estas casuísticas, a ver, para verlos, para observarlos. Yo sé que ya es tardecito, ¿no? A ver, están presentes por ahí, activen sus cámaras. Muchas gracias por estar con nosotros, ¿no? Si tienen alguna pregunta, también me mencionan para activar sus audios. Si no, nos estaremos despidiendo. Hasta la próxima. La próxima sí, vamos a tener ahí una ronda de preguntas con ustedes porque ya estamos entrando a la parte ya última, que es analiza datos e información. Así es que es muy importante para poder que el estudiante pueda elaborar sus conclusiones en base a si su hipótesis fue refutada o fue validada. Muy bien, entonces, muchísimas gracias, estimados docentes. Los espero el próximo viernes a la misma hora. Hasta el próximo viernes. Gracias, Aide. Gracias. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias por despedirse por acá, por el chat. Bendiciones a cada uno de ustedes. Descansen. Mañana es un fin de semana. Espero que puedan tener un poquito de relax. Cuídense mucho. Bendiciones a cada uno. Bendiciones. Nos estamos viendo la próxima, el próximo viernes. Bendiciones.